Mire, ahí están las manos de la iglesia que le quiere desde entrada, ¿verdad? Ellos han visitado con nuestra iglesia en algunas ocasiones en el pasado, pero ya gracias al Señor han podido venir en esta noche. ¿Quién más quiere participar? Adelante, hermano Edgardo. Gracias, pastor. Yo contento de ver 30 conexiones, y si la multiplicamos por 2, que es el promedio, estamos hablando de 60, qué bendición. Y gracias a Dios porque papi, mami, mi abuelita y mi hermano, ¿verdad? Fuera de mi familia, de mi esposa y mis hijos, ellos como familiares están conectados hoy, así que es una bendición para mí poderles ver y poder ver que de ellos emana el quererse conectar. Entonces ahí, darle gracias a Dios por eso, amado pastor. Gloria al Señor, hermano. Y Tere, bienvenida, Tere. Usted quiere participar. Adelante. Enciende su micrófono, hermana. Enciende su micrófono. Ahí está. Ya está conectada. Para los que no me conocen, soy la hermana de Sonia Rishmawi Salgado. Decirles que hoy los extrañé. Trabajo en una institución bancaria y lamentablemente estamos trabajando sábados y domingos. Ya los extrañé, a pesar de que soy nueva de estar en su iglesia. Realmente sentí esa necesidad de verles hoy. Que Dios me les bendiga. Hoy quiero pedir especial oración por la señora que me limpia la agencia, que lastimosamente se fue con COVID y estaba trabajando, se puso mal y está, creo que en el Seguro Social. Entonces pido oración por ella. Se llama Reina Martínez, para que Dios me la cuide. Okay. Gracias por permitirme estar en su iglesia. Pues cuando usted quiere, hermana, es un placer para nosotros tenerla, ¿verdad? Y sepa que este es su hogar durante el tiempo de la pandemia y más allá de la pandemia. Si quiere venir físicamente, también le invitamos, ¿verdad? Que Dios le bendiga. Y vamos a estar recordando a esa señora. ¿Cómo se llama ella? Reina Martínez. Reina Martínez. Vamos a tomar nota de esto, hermanos, para que estamos recordándola. Reina. 2, 4, 6, 8. Gracias. Okay. Pues que Dios le bendiga. ¿Alguien más quiere saludar? Vamos a ver. Más adelante. Y buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Pues siempre recordando a la hermana Keren, hoy perdió a su tío, ¿verdad? Entonces muchos de nosotros hemos perdido familiares debido a esta enfermedad, pero el Señor es nuestro consuelo y fortaleza. Entonces orando por ella, porque últimamente ha perdido bastante familia, entonces para que el Señor la cubra y la guarde siempre, a ella y a su familia. Y también quiero dar testimonio y agradecer al Señor por la bendición de que pues terminé, bueno, varios de los jóvenes hemos terminado con la universidad, pero en mi caso, gracias al Señor cumplí con mi propósito, con mi objetivo y pues con buenas notas. Entonces, gracias al Señor por eso y pues que el Señor les bendiga, hermanos, un gusto verlos a todos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y sabíamos que ibas a terminar con buenas notas. Ya eres una niña bastante inteligente. Le queremos mucho. Que Dios le bendiga y gracias por compartir eso con nosotros. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos, no tengas pena. Nadie más. Pues vamos a cantar otro himno y vamos a pedir al Señor que nos bendice a través de ello. Y ahí en su casa, con su micrófono apagado, acompaña el hermano Javier, que él canta este himno por todos ustedes. Adelante, hermano. Y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Te necesito ya. Bendito Salvador, me
necesito ya tu santa voluntad y tus promesas mil en mí cumplen verdad. Te necesito, Cristo, sí te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Te necesito ya, Santísimo Señor, tuyo hazme nada más, bendito Salvador. Te necesito, Cristo, sí te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor por esa oportunidad de alabar su nombre, ¿verdad? Bueno, antes de dar paso a nuestro hermano Edgardo en esta noche, vamos a orar al Señor y vamos a pedir la bendición de Dios sobre estas peticiones que hemos recibido y también sobre otros que sabemos que están necesitados de nosotros. En ese sentido, recordamos a la familia del hermano Luis Camarra en Perú. Aunque él está trabajando en el norte de nuestro país, su familia inmediata está en Perú y él ha recibido noticia de que su mami, su papi, sus hermanos, etcétera, han sido contagiados con el virus, ¿verdad? Así que pedimos, ahí está él con nosotros. Hermano, rapidito, ¿nos puede dar un pequeño informe de su estado y qué está pasando? Adelante, Luis Camara. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Pues sí, ayer hablé con mi familia, mi hermano mayor. Entonces me llamó, entonces raro que me llame, dije. Entonces hablamos y me dijo que mi mamá estaba con el virus, también mi papá y mi hermano que vive con ellos, el menor. Entonces mi mamá está un poquito mal o un poquito peor que mi papá y mi hermano menor, está un poquito más grave. Entonces ya está en su primera semana de tener este virus. Espero que estoy orando. Bueno, ella es salva, gracias a Dios. Estoy orando por mi hermano. Mi papá es salvo también, por su salvación y también por la sanidad, y estoy confiando en el Señor. Entonces, qué bueno es tener esperanza, pastor, al conocer al Señor. Gracias, amén, pastor. Gloria al Señor, hermano. Y es lo que estábamos viendo hoy en la mañana. Cuando tenemos comunión con Dios, Él nos libera de todos los temores que nos puede asediar en nuestra vida, porque sabemos que Él es el soberano, que tiene control de todo, hasta nuestra vida está en sus manos y nada ni nadie nos puede tocar fuera de la voluntad de Él, y esto siempre con el propósito divino que Él tiene para el mundo y para nosotros en particular. Así que vamos a orar al Señor y vamos a recordar esas necesidades pidiendo a Dios su dirección. Oremos, hermanos. Padre Santísimo, damos gracias, oh Dios, en esta noche por la oportunidad que hemos tenido de alabarte a través de las canciones. Sabemos, Señor, que no podemos cantar audiamente juntos por el lapso de tiempo que hay en el señal, pero individualmente en nuestras casas, dirigido por nuestro hermano Javier, podemos elevar nuestra voz delante de ti. Y qué lindo es saber que aunque estamos unos 30 y pico conexiones, representando a unos 60 personas, cada uno de nosotros tenemos línea directa con nuestro Señor.
Y cuando nosotros cantamos, cuando nosotros le alabamos, cuando nosotros oramos individualmente, tú escuchas, lo entiendes y respondes a cada uno de nuestros clamores. Ayúdanos, Señor, a aceptar que usted puede contestar de 3 formas, sí, no o espera, pero siempre contestas y contestas conforme su plan por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, que podemos descansar en ese saber y pedimos, Señor, que nos dará el entendimiento y la paz que prometiste a través de tu Hijo. Y rogamos, Señor, que cada día nuestra fe pueda incrementar y experimentar más de tu santo ser. Pedimos, Señor, en esta noche por los hermanos enfermos que hay relacionado con nuestra iglesia. Y recordamos a este fin a nuestra hermana Karen, ahí en los Estados Unidos. Ella se fue por allá, Señor, y desgraciadamente ha sido contagiado con el virus, pero sabemos, oh Dios, hasta el momento es asintomática y no está necesitando de la profesión médica, salvo un chequeo y una vigilancia. Pero, Señor, sabemos que su tío contagió juntamente con ella y él ha sido llevado a su presencia. Pero damos gracias al Señor por su vida. Tantos años sirviéndote, Señor, en el púlpito, predicando tu palabra. Y su tiempo de partida llegó, que llegará por cada uno de nosotros, tarde o temprano. Cada uno de nosotros pasaremos por esa puerta, salvo a que Cristo vuelva por su iglesia. Pero qué lindo es que la muerte para un creyente simplemente es una puerta que nos traspasa del lado físico al lado espiritual, a la presencia de nuestro Cristo. Y Él ahora mismo está gozando en la presencia de su Señor, que ha servido por tantos años tan fielmente y ha escuchado esa bonita palabra, preciosa palabras. Bien has hecho, buen siervo y fiel. Ven y te pondré encargado de mucho. Pero recordamos sus familiares que se han quedado aquí y rogamos, oh Dios, que tú des consuelo a su corazón, que cada uno de ellos haya paz, Señor, en esa situación tan difícil que es. Miembros de la familia contagiados no podrán asistir a su entierro, incluyendo su esposa. Y rogamos, oh Dios, que pongas tu espíritu en ellos alerta, Señor, para darles el consuelo y darles el paz que ellos necesitan para afrontar ese tiempo tan difícil. Y rogamos, Señor, por la tía de Karen, que también está contagiada, y las otras 2 personas en la casa con ellos, hermanos en Cristo. No les conocemos, pero sabemos que son tus hijos y rogamos tu poder, tu cuidado y tu protección sobre ellos también. Lo que pedimos para esa familia, pedimos por la familia del hermano Luis Gamarra, ahí en Perú. Ayúdale a Luis, Señor, ser el fuente de luz para ellos y consuelo. Sabemos que no es fácil para él estar aquí tan lejos de su familia cuando están pasando un tiempo como este. Pero sabemos también, Señor, que la mayoría de ellos son tus hijos. Así que cuando él toma tus manos en oración, Señor, aquí en Honduras, y ellos toman su mano en oración en Perú, están unidos en tu espíritu y se pueden comunicar a través del espíritu. Y él puede dar sus plegarias a ti, Señor, en favor de su familia, sabiendo que tú escuchas. Bendícele, Señor, y si en su poder y en su misericordia levanta a cada uno de ellos a buena salud, Señor, y ruego que protejas a cada uno de su familia. Señor, pedimos por los tercera edad de nuestra iglesia. Rogamos, Señor, que tú le protejas a cada uno de ellos. Y pedimos, Señor, que nos libera, como estábamos viendo hoy en la mañana, de este temor, ese pavor de esta pandemia. Sabemos, Señor, que bajo tu dirección, bajo tus cuidados, nosotros vamos a estar bien.
Por ende, Señor, no debemos ser ermitaños en nuestras casas, sino con toda la precaución bioquímica, Señor, podemos salir y hacer nuestros quehaceres. A ese fin recordamos a los hermanos que están volviendo a trabajar. Gracias, Padre, por el trabajo y el sostén económico que este significa por nuestras familias. Pero rogamos, oh Dios, tu protección sobre cada uno y que ellos sienten la presencia del Espíritu Santo en ellos, alrededor de ellos y antes de ellos, Señor, protegiéndoles y haciendo ellos todo lo posible físicamente a protegerse. Sabemos que tú harás el resto y nos encomendamos a tus manos para tu protección y tu dirección en todo lo que hagamos. Bendícenos ahora en esta noche con la palabra tuya predicada por nuestro hermano. Y rogamos, Señor, que tengas una palabra por cada uno. Somos diferentes personas con diferentes necesidades, con diferentes gemidos en nuestros corazones. Pero tú, Señor, a través de tu palabra, puedes hablar a cada uno de nosotros tan clara que es como si solo está hablando con nosotros. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno, hermano. Ahora es tuyo el púlpito. Excelente. Pastor, si me levanta el dedo, ¿se me escucha bien? Excelente, excelente. Qué alegría. Vamos a ir, hermanos, a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Le voy a pedir a Mónica si me apoya con la lectura. Vamos todos a Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén, amén. Haya este sentir que hubo en el Señor Jesús. Nosotros debemos, ¿cómo es la manera de ensalzar a Cristo Jesús ante el mundo? Nosotros como su cuerpo, como su iglesia, en ese contexto. ¿Cuál es la mejor manera de ensalzar a nuestro Señor Jesús? Amándonos unos a los otros. Él dijo, en esto conocerás que sois discípulos míos, si os amáis los unos a los otros. Entonces, Pablo acá, en los versículos que recién leyó Mónica, nos insta a la iglesia a cuál debe ser la humildad que debemos de practicar los unos con los otros, ¿verdad? Ahora, estos versículos que Mónica recién leyó para el provecho de todos nosotros, sencillamente son el contexto o la base de la lectura principal de la noche. ¿Por qué era importante para mí comenzar con esa preciosa palabra que leyó nuestra hermana? Porque esos versículos son la base de lo que va a pasar en los versículos 6, 7 y 8. Forjan el contexto, forjan el recuadro de por qué Pablo habla de lo que habla en el versículo 6, 7 al 8. Antes de comenzar con esos versículos, les quiero decir, hermanos, yo en lo personal me siento intimidado a hablar acerca de lo que se habla en esos tres versículos. Filipenses 2, capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿Por qué? Es abrumador, es insondable lo que ahí nos revela el Espíritu Santo, hermanos. No importa qué tanto me haya preparado o qué tan bien lo diga, desde ya les digo, yo estoy seguro
que me voy a quedar muy por debajo de lo que el texto es digno. Por lo que les pido que una vez ya solos en su cuarto y cuando estén en sus minutos de devocional, hoy o mañana en la mañana, lean y relean versículo 6, versículo 7 y versículo 8. Ustedes como ministros competentes del nuevo pacto, empoderados en el Espíritu Santo, van a ser alumbrados, porque en nuestras almas, nuestro espíritu, ahí, pero el Espíritu Santo le pido también que me ayude a comenzar con este exégesis, ¿verdad? ¿De qué nos hablan esos 3 versículos? Describen la humillación, hermanos, de la segunda persona de la Trinidad. Esa es la verdad principal o toral de nuestra fe, que Dios se convirtió en hombre. El Espíritu Santo, a medida que vayamos leyendo el versículo 6, el versículo 7, el versículo 8, de una manera gráfica nos va diciendo cuál fue el descenso de nuestro Señor Jesús. Este es un diamante cristológico, es incomparable, amados hermanos. A pesar, fíjense bien, por eso es importante ver el contexto de arriba de los versículos que leyó la hermana, del 3 al 5. A pesar de que el apóstol Pablo nos da una joya teológica en estos versículos, en los que leímos primero, perdón, del 6 al 8, nos da una joya teológica. A pesar de que el Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos da una joya teológica, ese no es el fin último del por qué Pablo nos da el versículo 6, 7 y 8. Porque si vemos el contexto de los versículos del 3 al 5, vamos a ver que su propósito es pastoral. Su propósito es ético. ¿En función de qué, hermanos? De cómo el cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo se deben de interrelacionar unos con otros. Ese es el punto principal. De ahí parte el apóstol para llegar a los versículos 6, 7 y 8, donde nos da esa joya teológica. Pero el fin último de él no es darnos meramente doctrina, es de índole pastoral. El modelo, después de decir todo esto, ¿a quién utiliza de ilustración el Espíritu Santo o Pablo? Pablo utiliza nada más y nada menos de ilustración para ese amor abnegado y esa humildad a nuestro Señor Jesús. Hermanos, si ustedes recuerdan, Pablo en otra de sus epístolas dice: ser imitadores de mí como yo soy imitador de nuestro Señor Jesús. Pero cuando se trata de este tópico que nos va a tratar hoy, versículos 6, 7 y 8, acerca de la abnegación, la humildad última, el negarme a mí mismo por amor a mi prójimo o amor al cuerpo de Cristo, Pablo no se pone como el modelo último, hermanos. Casi como que Pablo sabe que los zapatos le quedan grandes. El modelo último es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesús. Así de importante es para Dios y para el Espíritu Santo este tópico. Cualquier otro modelo que nosotros tomemos en cuanto al negarme a mí mismo y darle la preeminencia a mi hermano en la iglesia, cualquier otro modelo que yo tome se queda corto. Es la voluntad del Espíritu Santo que mi modelo sea el Señor Jesús, el modelo de humildad, de abnegación. Ese es el modelo que nos presenta el Espíritu Santo por medio de la pluma de Pablo. No es Pablo ni nadie más, es nuestro Señor Jesús. Cualquier otro modelo se queda corto. Ahora, hablando como una leve introducción, todos sabemos cómo vivió nuestro Señor Jesús mientras vivió en la tierra. No solo se trató, como ese último versículo que leyó Mónica, el sentir. Eso es importantísimo. Ya vamos a ver qué quiere decir la palabra de Dios con eso. No solo fue el sentir lo que practicó nuestro Señor Jesús
viviendo en la tierra. Hermanos, nuestro Señor Jesús nació en una cuna prestada, si se le puede llamar cuna, o un pesebre prestado. Nuestro Señor Jesús fue enterrado en una tumba prestada. Nuestro Señor Jesús inclusive fue coronado en un pollino prestado. Nuestro Señor Jesús, gran parte de sus noches, las durmió al aire libre. Él acostumbraba a ir a orar al Monte de los Olivos con sus discípulos. Miren lo que el Rey de Reyes decía tiernamente. Lo voy a parafrasear. Miren lo que decía nuestro Señor Jesús. Ay, los pájaros tienen nidos. Tiernamente el Rey de Reyes repite esto. Los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ese es el modelo que tenemos, del cual nos habla el Espíritu Santo, el modelo a seguir, ¿verdad? Hermanos, siempre que nosotros hablamos de la humillación de nuestro Señor Jesús, lo primero que se nos viene a la mente es la cruz y son los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque es parte del proceso de la humillación de nuestro Señor Jesús. Hermanos, pero no fue allí donde comenzó la humillación de nuestro Señor Jesús. La humillación de nuestro Señor Jesús comenzó mucho antes. Y para ser exactos, para ser puntuales, la humillación de nuestro Señor Jesús, de acuerdo a Filipenses 2:6, comienza en su trono de gloria. Ya lo vamos a ver puntualmente de qué estamos hablando. Su humillación no empezó con la cruz ni con los sufrimientos, ni siquiera en la encarnación. Comenzó mucho antes. Ya lo vamos a ver de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, nosotros debemos, como nos insta pastoralmente, como les decía, el fin es pastoral de lo que nos presenta Pablo, es ético. Nos deja doctrina preciosa, pero ese no es el fin, es un fin pastoral. Él nos insta a seguir ese modelo de nuestro Señor Jesús. Así que nosotros debemos de tratar de emular o copiar el modelo de nuestro Señor Jesús. Pero, hermanos, es imposible calcarlo por dos sencillas razones. ¿Por qué es imposible calcar el modelo de nuestro Señor Jesús? Número uno, nosotros no comenzamos de tan alto. Nuestro Señor Jesús comienza en su trono de gloria. Nosotros no empezamos en el trono de gloria. Nuestro Señor Jesús comienza su descenso desde su trono de gloria. Y número dos, yo no creo, hermanos, que ninguno de nosotros vaya a descender tan bajo como descendió nuestro Señor Jesús. Por eso les digo que no lo podemos calcar. Ahora, sí podemos tener su mismo sentir. Por algo, pastoralmente, Pablo nos dice que hay el mismo sentir en vosotros que hubo en nuestro Señor Jesús. Si Él no nos los dijese, yo diría, pues no se puede. Pero si la Biblia nos aconseja pastoralmente que lo hagamos, sí se puede. Tener el mismo sentimiento que tuvo nuestro Señor Jesús, empoderado por el Espíritu Santo, y llevarlo a la práctica. Vamos entonces a lo que nos ocupa. Vamos a ir entonces a Filipenses capítulo 2, versículo 6. Miren lo que dice, Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Con qué comienza el consejo de la palabra en este versículo? Comienza diciendo que Cristo comenzó como Dios. Cristo era Dios en la eternidad en la eternidad pasada. Cristo era deidad, Cristo era el 100% Dios. De eso nos habla Colosenses 1, de eso nos habla Hebreos 1 y de eso nos habla Juan 1, que Él es el creador y que Él hizo todas las cosas y todas las cosas las hizo para su gloria y honra. Así que Él es Dios. Ahora, dice el versículo Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios. Ahí me voy a parar un poquito. Ya vimos, Él era Dios. En la preencarnación, Él era Dios.
siendo en forma de Dios. Ahora, muchos de nosotros nos hemos preguntado cómo es eso, que el Señor Jesús, me voy a adelantar un poquito porque es importante hacer esta distinción. ¿Cómo es eso que el Señor Jesús, cuando bajó de su trono de gloria y se encarnó, Él continuó siendo 100% Dios y era 100% hombre? Si nosotros hacemos un estudio de esa palabra, el cual siendo en forma, ahí viene del griego morfe. Hay dos maneras para decir forma en el griego original. Número 1, morfe. Número 2, schema o shema. Número 1, morfe, y número 2, shema. Ambas quieren decir forma, pero ambas significan dos cosas totalmente distintas. El forme, que está ahí siendo en forma de Dios, el morfe, que está en forma de Dios, siendo en forma de Dios, el morfe se refiere a la naturaleza de una persona. Y el shema significa la apariencia de esa persona. Les voy a dar una ilustración. Edgardo, cuando fue concebido por papi y por mami, él era del género masculino. Después, a los 10 años, seguía siendo del género masculino. Hoy sigo siendo del género masculino y me voy a morir siendo hombre, no me voy a convertir en mujer. Mi morfe no cambió. Mi naturaleza como hombre no cambió. Morfe. Pero mi esquema sí cambió. ¿A qué se refiere el esquema o esquema? Un día fui bebé, luego fui niño, luego fui adulto y ahora en lo que me convertí, cualquier cosa de lo que soy ahora, esto. Mi morfe, mi naturaleza no cambió como género masculino, pero mi esquema sí cambió. Niño, adulto, hombre. Yo creo que mejor ilustración que esa no puede haber. Nuestro Señor Jesús, en su morfe, cuando pasa a ser Dios a la encarnación, Él continúa siendo Dios. Su morfe no cambió. Él sigue siendo Dios. ¿Qué fue lo que cambió a nuestro Señor Jesús? Su esquema o su shema. Esa apariencia que vamos a leer más adelante. Pasó de ser Dios a convertirse en hombre. Ahí está esa disparidad. Ahí está la diferencia entre esas dos palabras en el griego, que es importante entenderlas. Entonces, vamos a continuar leyendo. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amados hermanos, el primer paso en la humillación de nuestro Señor Jesús lo da en su mente. ¿Por qué? Miren lo que dice la palabra. No, estando sentado en su trono de gloria, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él decidió, sentado en su trono de gloria, presupuestó ser humillado. O sea que el primer paso hacia la encarnación o hacia la humillación, virtualmente nuestro Señor Jesús lo da en su trono de gloria, amados hermanos, de acuerdo a este versículo, porque ahí fue donde él tuvo ese sentir. O sea que el primer paso en la encarnación y la humillación de nuestro Señor Jesús se da gracias a su generosidad y a su amor en su corazón, a ese sentimiento que él tuvo. Presupuestó el ser humillado por amor a nosotros. Vamos al segundo paso, Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo. Eso es profundo y al parecer a veces es un poco confuso. Por eso también vamos a pararnos un poquito ahí. Sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó nuestro Señor Jesús? Si ya hablamos que su morfe no cambió. Él siguió siendo Dios. Cuando Él se despoja, ya estamos en el momento en que Él se despojó. Él no se despojó de ser Dios. Él no se despojó de su deidad. Eso era imposible. ¿Saben por qué es imposible? Si Cristo hubiera dejado de ser Dios, hubiera dejado de existir. Porque Él fue Dios en la eternidad, en la encarnación y en la eternidad futura. Si Cristo dejara de ser Dios, Él hubiera dejado de existir y eso es imposible. Entonces, ¿de qué fue lo que se despojó nuestro Señor Jesús? Podemos ver algunos elementos apoyados en la palabra de Dios. Número 1, ¿de qué elemento se desprendió? Ya vimos que su deidad es imposible. No se podía desprender de su deidad.
Él siguió siendo Dios. Su morfe no cambia. Su Shema fue el que cambió. Número 1, su gloria. La primera cosa de que se despoja es su gloria. No me puedo ni imaginar, no me cabe en la cabeza cuál era la gloria de nuestro Señor Jesús en la eternidad pasada, en su trono de gloria. No me la puedo ni imaginar. Él develó esa gloria, según Lucas 9:32, a sus discípulos en el monte de transfiguración. Fue tanta su gloria que sus discípulos cayeron redondos, quedaron atónitos. Él se dejó ver esa gloria, pero luego la volvió a tapar o la volvió a develar. Él se negó a esa gloria. Número 2, ¿de qué otra cosa se despojó de nuestro Señor? Si seguía siendo Dios, eso no se podía despojar. ¿De qué otra cosa se despojó? De su autonomía. ¿A qué me refiero con su autonomía? Nuestro Señor Jesús en toda la eternidad pasada fue autónomo porque Él era Dios. Pero ya una vez encarnado, Él cedió autoridad al Padre. ¿Qué fue lo que dijo en Getsemaní? Que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es lo que dice en Juan. Solo hago lo que mi Padre me dice. Hago la voluntad de mi Padre. Nuestro Señor Jesús hizo eso. Miren qué precioso es lo que clarifica Hebreos 5:8. Hermanos, Hebreos 5:8 dice lo siguiente. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ese aprendió que sale en Hebreos 5:8, aprendió, en el griego original quiere decir una evolución en conocimiento. Quiere decir que el Señor Jesús como hombre aprendió de obediencia y de someterse a su Padre. Él se despojó de su autonomía divina. Él era autónomo en la eternidad pasada porque Él hizo todas las cosas y Él creó todas las cosas para su gloria y honra. Y ahora como hombre está sometido al Padre. ¿De qué otras cosas? 2 Corintios 8:9, otro elemento de que Él se despojó, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Aquí no está hablando de economía terrenal. ¿Saben por qué, hermanos? Se hizo pobre siendo rico. Es consecutivo. ¿Dónde era rico Él? En el cielo. ¿Cuándo se comienza la pobreza de nuestro Señor Jesús? Cuando se despoja de su riqueza celestial. Es cierto que esta pobreza conlleva que nació pobre, que vivió pobre, ya lo dijimos en la introducción. Vivió una vida llena de humildad. Pero de esta riqueza que está hablando acá es cuando se despoja de las riquezas celestiales. ¿De qué otras cosas se despojó nuestro Señor Jesús? ¿De qué otra cosa se despojó? Ya dijimos que su deidad es imposible. De su prerrogativa como Dios. ¿A qué me refiero con eso? ¿Se acuerdan que en Getsemaní, cuando lo iban a prender, Él dijo, yo podría llamar X número de legiones en este momento si yo quisiera? Pero no lo hizo. Renunció a ese derecho que Él tenía. Hermanos, todos los milagros que nuestro Señor Jesús obró mientras Él estuvo en esta tierra, no los hizo como Dios. ¿Saben cómo lo hizo? Lo hizo empoderado en el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, porque Él también era 100% hombre. Entonces, nuestro Señor Jesús, ¿qué otra cosa se dio? Su poder, su prerrogativa. Pero ¿saben para mí qué es de las cosas que más me llama la atención? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús por amor de nosotros? ¿A qué se negó Él? A la unidad del Padre. En toda la eternidad, nuestro Señor Jesús era indivisible con nuestro Dios. Oye, oh Israel, tu Dios uno es. Su Dios y el mío es uno. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son indivisibles. Pero nuestro Señor Jesús renunció a eso. ¿Cómo lo sé? De la eternidad hasta la cruz, indivisibles. En la cruz, ¿por qué dijo el Señor Jesús? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? El Padre abandonó al Señor Jesús en la cruz, hermanos. El Señor Jesús renunció a la unidad con el Padre estando en la cruz.
Ese es otro de los elementos. Entonces, su gloria, su autoridad, su autonomía, su poder, pero nunca su deidad. Imposible que él pudiera dejar su deidad. Continuamos con el descenso de nuestro Señor Jesús, porque continuamos con el descenso. Filipenses 2:7. Continuamos con su degradación. Hermanos, ¿por qué le llamo degradación? Porque literalmente desde que el Señor Jesús baja de su trono, Él está bajando gradas. Cada uno de estos pasos que nos presenta el Espíritu Santo, Él se va degradando, Él va bajando gradas. Continuamos con otra grada. Filipenses 2:7. Tomando forma de siervo. Ese siervo que nos dice la Reina Valera ahí, no quiero adentrarme en eso ni entrar en por falta de tiempo, es doulos, es esclavo. La Reina Valera lo suaviza. Literalmente quiere decir esclavo. Nuestro Señor Jesús era un esclavo. Por ejemplo, si usted le preguntaba a mi papi, cuando yo estaba chiquito, y le decía, ¿usted qué es, don Neftalí? Mi papi le hubiera contestado, yo soy coronel. Si usted le pregunta a una practicante de medicina, ¿qué es ella? ¿Qué es usted? Ah, no, yo soy médico. Si usted le hubiera preguntado a nuestro Señor Jesús, ¿y tú quién eres? ¿Sabes cuál era la profesión de nuestro Señor Jesús? Él era un siervo. Nuestro Señor Jesús hubiera contestado, yo soy siervo. Miren lo que dice Lucas 22:27. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, tomando forma de siervo o de esclavo, como dice Filipenses 2:7. Continuemos con la humillación de nuestro Señor Jesús. Filipenses 2:8, otra grada para abajo. Se humilló a sí mismo. O sea, no le fue suficiente a nuestro Señor Jesús todo lo que ha hecho, todo lo que ha renunciado. Ahora es esclavo. No solo ya estando como esclavo, se humilló a sí mismo, dice la palabra de Dios. Ese se humilló, en el griego original quiere decir rebajarse. No le bastó quedarse ahí, se rebajó. Nuestro Señor Jesús, cuando se trataba de sus derechos, nuestro Señor Jesús hizo un látigo de azote cuando le hablaron en contra de su padre, o para proteger al débil, o para amar a su prójimo. Pero cuando se trataba de sus derechos, nuestro Señor Jesús nunca discutió, nunca debatió, nunca exigió por sus derechos. Y uno dice, bueno, hasta ahí ya que la pare, ya no hay más humillación. Sigue la degradación de nuestro Señor Jesús, va más bajo de acuerdo a la palabra de Dios. Miren lo que dice, qué tan bajo, miren lo que dice la palabra de Dios. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y me llama la atención que Pablo no se queda ahí, es sobreenfático. Vuelve a hablar de lo mismo que acaba de decir. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él nos dice, no le bastó humillarse hasta ser siervo o esclavo. Tuvo que morir y murió de una muerte de cruz. El dispositivo más horrible que se había inventado hasta entonces. Venas laceradas, tendones cortados, inanición, sed, dolor, dolor indescriptible. Rápidamente. Quitemos todo eso. Solo dejemos algo para ver qué sentiríamos nosotros. Solo una cosita. ¿Qué sentiría usted, hermano? Tomemos solo un elemento de los muchos de la cruz. ¿Qué sentiría usted, hermano, si lo desnudaran ahorita y lo fueran a poner en el centro de la capital a que todo el mundo lo viera? ¿Qué tipo de vergüenza sentiría usted? Nuestro Señor Jesús fue despojado de sus ropajes. Nuestro Señor Jesús, esa vergüenza que usted se está imaginando, Él la sintió. Y eso que sintió nuestro Señor Jesús es así, con todo lo que tuvo que vivir, con esa muerte de cruz que tanto predicaba Pablo. Ese es el último paso de la degradación de nuestro Dios. Hasta ahí llegó nuestro Señor Jesús. Y como les dije,
Pablo lo hace en sentido pastoral. Él nos dice, nuestro Señor Jesús no hizo nada por vanidad, todo lo hizo con humildad. Nuestro Señor Jesús consideraba a los demás como más que a sí mismos. Si nuestro Señor Jesús no nos hubiera considerado a nosotros como más que Él o más importantes que Él nunca hubiera ido a la cruz, hermanos. Pero lo fue a la cruz. Por eso Él es el modelo a seguir. Él fue a la cruz, se humilló a sí mismo, tuvo ese sentir, tuvo toda esta degradación que el Espíritu Santo nos acaba de graficar en su preciosa palabra. Por eso Él es el molde último. Ahora, hermanos, ya que Pablo pastoralmente se lo dijo a Filipos y como extensión y contexto causal y casual, lo hace también con Maranata, porque somos el cuerpo de Cristo, igual que los filipenses, y es el mismo contexto. ¿Qué pasa cuando Edgardo viene y Edgardo pelea por sus derechos? O Edgardo dice, es que el hermano no me saludó. O es que no me están dando el lugar que me merezco dentro del cuerpo de Cristo. Yo debería de, o yo merezco tal cosa. ¿Quién me creo que soy, hermanos? ¿Cómo le ha de doler al corazón de nuestro Padre Celestial? Que nuestro Señor Jesús sí estuvo dispuesto a vivir todo este proceso de humillación y Edgardo tiene que pelear por sus derechos. Obedezcamos la palabra de lo que nos dice el Espíritu Santo, que haya ese sentir en mi corazón y en su corazón, en el que hubo en el Señor Jesús, y llevémoslo a la práctica. Que el bienestar de mi hermano y de mi hermana sea más importante que mi bienestar. Jehová bendiga su palabra. Gloria al Señor, hermano. Gracias por esa exposición. Pues, hermanos, vamos a cantar otro himno y vamos a pedir al Señor que nos bendice a través de la letra de ella. Y como le he explicado, la razón por la cual no cantamos todos juntos es por el diferente lapsos de tiempo que hay en las conexiones. Y sería un verdadero potaje, ¿verdad? Espagueti. Así que mejor que mantenemos los micrófonos apagados, pero disfrutamos del liderazgo de nuestro hermano Javier y cantemos en privado con él, ¿verdad? Así que adelante, hermano, con la participación del himno. Y su amor tú darás.
Señor, ¿verdad? Qué imágenes más bellos de la creación de nuestro Dios. Yo creo que uno de mis sueños es ver esas luces del nórdico, ¿verdad? Algún día la veré, ¿verdad? Quién sabe, pero un día veré el que creó esas luces, ¿verdad? Y eso es mucho mejor. Bueno, hermanos, ya se acabó el tiempo con nosotros, así que vamos a orar al Señor y vamos a pedir su bendición sobre todos ustedes y sobre nosotros para el resto de esta semana, no olvidando que el próximo culto que celebramos es el miércoles a las 6:30 y le invitamos cordialmente a que cada uno se asiste a este culto también. Así que vamos a orar y vamos a ser despedidos. Padre Santísimo, damos gracias, oh Dios, en esta noche por la oportunidad que hemos disfrutado, Señor, de estar contigo, Señor, alabándote y glorificándote. Gracias, Padre, por el mismo sentir que nosotros tenemos de glorificarte por qué bueno has sido con nosotros en entregar a tu Hijo unigénito para morir en la cruz de Calvario por pecadores como nosotros. Pedimos, Señor, que confesando nuestro pecado delante de ti, podemos recibir por fe la vida eterna en Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que nos ayudarás a vivir una vida digna de su presencia durante el largo de esa semana. Y pedimos, Señor, que habrá oportunidad también a compartir con otros nuestra esperanza en Cristo y nuestra esperanza para la eternidad. Bendícenos ahora y gracias por todas sus bondades. Y recordamos, Señor, a esta señora Reina Martínez, que Tere nos pidió oración por ella. Rogamos, Señor, que ella también siente su presencia en su vida. Y si ella no es su hija, háblele a su corazón y demuéstrale que usted es su Dios. Toque su cuerpo físico y liberarle, Señor, de esta enfermedad. Y enséñale el camino para hallar salvación eterna en Cristo Jesús. Porque le pedimos todo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Ok, hermanos, en ese punto de nuestro